Cuando abrí aquel cuerpo en la morgue, no encontré órganos, encontré algo vivo que me observaba desde dentro. Imagina un cadáver respirando bajo tus manos, con la piel fría, pero con los ojos aún húmedos, como si supiera que lo estabas tocando. Los informes médicos fueron borrados, las cámaras se apagaron solas y los que intentaron hablar desaparecieron. Lo que vas a escuchar no son rumores. Son autopsias malditas, casos reales que nadie explicó y que podrían repetirse en cualquier hospital, en cualquier morgue, incluso hoy. Ahora dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país escuchas estas historias? Y si conoces un relato real de terror, algo que marcó tu vida o la de alguien cercano, compártelo aquí. Quizá tu experiencia sea la próxima advertencia contada en este canal. Aquí encontrarás lo que otros callan. Cuerpos que respiran en la morgue, informes borrados, crematorios con secretos. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que sigue, no podrás olvidarlo. Relato 1. El hombre que despertó en el crematorio. Nunca olvidaré aquella noche en la morgue. Había cuerpos alineados como siempre, envueltos en bolsas negras, listos para desaparecer en el crematorio. Pero uno de ellos parecía distinto. Su piel no estaba rígida, su frente aún desprendía un leve calor. Abrí el registro. Varón, 43 años, muerte por paro cardiorrespiratorio en un hospital privado. Todo parecía normal, excepto por una anotación borrada en el sistema. Movimiento ocular registrado. No era un error técnico. Era la primera señal de una autopsia maldita. Cuando retiré el sello oficial del ataúd, un vapor tibio escapó como un suspiro. No era el aire frío de un cadáver inerte, era húmedo, vivo. Los hombres de la funeraria se miraron sin hablar. Sabían que aquello no era un trámite común. Dentro del ataúd, el supuesto cadáver tenía el pecho ligeramente levantado, como si cada tanto intentara respirar. Imagina estar frente a un cuerpo declarado muerto y escuchar el eco de la vida todavía resistiéndose al silencio. Me acerqué con el estetoscopio, más por instinto que por protocolo. Apoyé la campana en su pecho y lo escuché. No era un latido regular, era un murmullo húmedo, irregular, como un corazón que lucha en la frontera entre la vida y la muerte. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Aquello no estaba en ningún manual médico. No podía cerrar el ataúd. Tenía que abrirlo, aunque supiera que lo que encontraría podría cambiarlo todo. Hice la primera incisión y un líquido tibio brotó como si hubiera estado esperando el corte. Dentro de su abdomen descubrí algo imposible. Una cápsula orgánica adherida al intestino con hebras rojas palpitantes como raíces vivas. Al tocarla con las pinzas, se contrajo violentamente, liberando un olor metálico insoportable. La madre del hombre, que observaba desde la puerta, gritó aterrada. Sus manos temblaban, pero en sus ojos había una certeza. Su hijo no estaba muerto. Saqué con cuidado la cápsula y la coloqué en una bandeja metálica. Al desenvolverla, encontré un papel empapado en sangre fresca. Una sola palabra se alcanzaba a leer. No terminado. Era un mensaje, escrito desde dentro de un cuerpo sellado para cremación. Imagina recibir una advertencia desde un cadáver. En ese instante, supe que alguien quería borrar ese rastro y que yo no debía haberlo encontrado. Allí empezó la verdadera autopsia maldita. Intenté pedir el historial clínico completo, pero el hospital alegó sistema en mantenimiento. El residente que firmó el certificado estaba en licencia indefinida. Nada era casualidad. Esa red de silencio pesaba más que cualquier cadáver. Mientras cerraba la incisión, la madre me tomó del brazo y susurró. Él intentó hablar antes de que lo sedaran. Quiso decirme algo, pero no lo dejaron.
Aquella confesión se quedó grabada en mi memoria como un eco que nunca se apaga. Esa noche guardé muestras de tejido en mi taquilla personal, desconfiando de todos. No era paranoia. Al día siguiente habían desaparecido. El único rastro era una gasa ensangrentada con la palabra no terminado, parcialmente borrada. El metal de la taquilla estaba frío, señal de que había sido abierta hacía minutos. No eran coincidencias. Alguien dentro del Instituto Médico Legal también jugaba en este macabro tablero. La autopsia se había convertido en una cacería silenciosa. Revisé las cámaras de seguridad. La grabación mostraba la sala intacta hasta las 3:47. Después, un corte exacto de 8 minutos. Cuando la imagen volvió, la bolsa del cadáver ya había sido manipulada. Era imposible, pero allí estaba. Exporté el video a un USB y lo escondí. Sentía que cualquier palabra o informe me convertiría en el siguiente cuerpo sin historia. Si estás aquí, escribe en los comentarios. ¿Crees que un muerto puede volver a respirar? Esa misma tarde, la madre me pidió las pertenencias de su hijo. Entre ellas había un anillo de acero sin inscripción. Cuando se lo mostré, palideció. Ese no es de él. Pero lo he visto antes, murmuró. No quiso decir más. Sus palabras confirmaban que había algo mucho más grande. No eran simples errores médicos. Era una cadena de secretos en hospitales, morgues y crematorios. Y yo acababa de entrar demasiado profundo. Esa noche, antes de dormir, recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro, una foto. Yo, inclinado sobre la mesa de autopsia, justo en el momento en que abría la cápsula del abdomen. Pero no estaba solo. En el fondo, entre la penumbra, se veía la silueta de un hombre observando. No había nadie allí esa noche. Ninguna cámara oficial registró esa imagen. ¿Quién me estaba mirando desde la oscuridad? Y lo más inquietante, ¿qué esperaba que hiciera con ese cadáver? A la mañana siguiente, llegué temprano al Instituto Médico Legal. El féretro estaba en la cámara de conservación, pero algo no encajaba. La bolsa que contenía el cuerpo estaba movida, como si alguien la hubiera abierto durante la noche. Revisé el sello que yo mismo había colocado. Estaba cortado con bisturí. No era un error, era una intervención intencional. Alguien buscaba lo mismo que yo había encontrado, la cápsula orgánica, el mensaje en sangre. Fui directo a mi taquilla. La cerradura estaba intacta, pero dentro todo había desaparecido. Las muestras de sangre, el tejido, incluso la cápsula sellada. Solo quedaba un trozo de gasa con restos de la palabra no terminado. Me arrodillé con un nudo en el estómago. No era solo una advertencia, era un seguimiento. Alguien vigilaba cada paso y conocía mis movimientos mejor que yo mismo. Aquello dejaba de ser ciencia y se convertía en persecución. Cuando revisé las cámaras de seguridad, lo imposible volvió a ocurrir. Las grabaciones se interrumpieron justo durante el lapso en que la bolsa fue abierta. El encargado de sistemas me juró que ese registro no existía en el servidor. Pero yo lo estaba viendo con mis propios ojos en mi USB. Era la confirmación de que no solo manipulaban cuerpos, también manipulaban la memoria digital del instituto. Una autopsia maldita borraba incluso las pruebas electrónicas. Esa tarde, la madre regresó. Traía el rostro desencajado y el anillo de acero en la mano. Este anillo pertenece a alguien más. Lo vi en otro hospital hace años. Me dijeron que no preguntara. Su voz temblaba. La abracé, sintiendo que aquel objeto era más que una pertenencia. Era un símbolo, una marca que unía casos distintos en un mismo secreto. Los muertos no regresaban solos, venían con señales que gritaban desde la morgue. Decidí analizar de nuevo la cápsula que había escondido. Dentro encontré algo que no podía ser orgánico. Pequeñas partículas metálicas como microchips incrustados en la gelatina. No entendía si era un experimento médico
o un dispositivo de rastreo. Al tocarlo con la pinza, la sustancia se movió como si tuviera vida propia. Se contrajo y formó una esfera perfecta antes de quedar inmóvil. Ese comportamiento no era biológico y tampoco humano. Esa noche, el cuerpo desapareció oficialmente del instituto. El registro indicaba cremación autorizada por la familia, pero cuando llamé a la madre, su respuesta fue un susurro helado. Yo no firmé nada. Intenté advertirle, pero la llamada se cortó. Horas después, su número ya no tenía señal. Era como si ella misma hubiera sido borrada junto a su hijo. Sentí que esa cadena de autopsias malditas no solo alcanzaba a los cadáveres, sino también a los vivos. Al volver a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Yo, en la sala de autopsias, con la cápsula abierta. Pero lo perturbador era la figura al fondo. Una silueta masculina, de pie, observando cada movimiento. Ninguna cámara oficial estaba en esa posición. La foto fue tomada desde la oscuridad, por alguien que estaba allí esa noche. No estaba solo. Y esa presencia quería que lo supiera. Pasé días sin dormir, repasando cada detalle, el certificado falso, el anillo, la cápsula viva, la desaparición del cuerpo, la madre silenciada. Todo formaba parte de un rompecabezas siniestro. Suscríbete ahora, si aún no lo hiciste. No es solo un canal de historias, es un refugio donde compartimos aquello que otros entierran. Aquí, tus comentarios y tu suscripción son la prueba de que no estamos solos en esta oscuridad. Un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada sin remitente. El asunto decía, él no era el único. El archivo adjunto era un documento hospitalario con nombres y fechas. Al menos 3 coincidían con pacientes declarados muertos que también habían pasado por el instituto. Todos desaparecieron antes de su entierro. No eran errores aislados, era un patrón. Y yo ya estaba demasiado adentro para fingir que no lo veía. Desde aquella noche, cada vez que paso frente a un crematorio, siento un escalofrío. No escucho el silencio de la muerte, sino un murmullo ahogado, como si alguien respirara detrás de esas puertas metálicas. Y siempre me pregunto, ¿cuántos de esos cuerpos están realmente muertos? ¿Cuántos siguen atrapados, esperando que alguien los escuche antes de ser reducidos a cenizas? La autopsia maldita del hombre que volvió del crematorio fue solo el inicio de algo mucho más grande. Relato 2. La mujer cosida desde dentro. Cuando vi el cuerpo de aquella mujer sobre la mesa de autopsia, algo me inquietó de inmediato. La ficha decía, 27 años, muerte por intoxicación en un motel de carretera. Peso, apenas 39 kilos, demasiado bajo para su estatura. Pero lo que me heló fue la tensión de su abdomen. No parecía hinchado por gases de descomposición. Era otra cosa. Algo estaba contenido dentro de ella, como si su cuerpo hubiese sido utilizado como un recipiente oculto. Comencé el procedimiento estándar, corte en I, apertura de la cavidad. Los órganos no estaban donde debían. Estaban desplazados hacia los lados, dejando un espacio central vacío. Y allí, detrás del estómago, lo vi. Una sutura interna improvisada, hecha con hilo negro de nylon, grueso, más propio de un taller que de un quirófano. No era una cicatriz médica, era un cierre deliberado, diseñado para ocultar algo que no debía ser encontrado en la morgue. Corté con cuidado la sutura. Lo que apareció fue imposible. Un pequeño zíper de plástico transparente cosido directamente a la pared gástrica. El tirador metálico brillaba, como si hubiera sido usado antes. Tiré de él con manos temblorosas. El sonido al abrirse resonó en toda la sala. Un cierre mecánico desde dentro de un cuerpo humano. Lo que había detrás no era tejido normal. Era una membrana sintética adherida a la carne, formando una cápsula secreta.
Dentro de la cápsula encontré 4 pequeños frascos cilíndricos numerados. Cada uno estaba lleno de un líquido lechoso, espeso, con partículas que parecían moverse lentamente bajo la luz. No eran drogas, no era contrabando común, eran muestras biológicas vivas. Una etiqueta en uno de ellos llevaba un código, serie L13. Sentí el estómago encogerse. No era la primera vez que escuchaba esa referencia. Había visto informes borrados con ese mismo nombre. Las autopsias malditas tenían continuidad. Guardé los frascos en una caja metálica y tomé fotos como precaución. Mientras lo hacía, noté algo inquietante. El frasco número 3 se veía más turbio que antes, como si el contenido hubiera crecido en cuestión de minutos. Revisé la temperatura de conservación y era estable. No había razón científica. La única explicación era que aquello seguía vivo, multiplicándose. Comprendí que no estaba frente a un cadáver cualquiera. Estaba frente a un experimento caminando disfrazado de muerte. Decidí seguir revisando el cuerpo. Encontré cicatrices circulares detrás de las rodillas y en la parte interna de los muslos. No eran heridas recientes, pero parecían puntos de acceso, como si hubieran sido usados para inyectar o extraer algo repetidamente. Cada marca era una pista de que esta mujer no murió por accidente. Era parte de un procedimiento mayor. Y lo más inquietante, nadie la había reclamado. Nadie preguntaba por ella. Era un cuerpo diseñado para desaparecer. Revisando los archivos, descubrí que había otros 3 casos similares en los últimos 6 meses. Mujeres jóvenes, muertes por intoxicación aguda, cremadas sin autopsia completa. ¿Coincidencia? No lo era. Este cuerpo sobrevivió lo suficiente para llegar a mi mesa, pero los demás fueron borrados antes de revelar su secreto. Si estás escuchando hasta aquí, escribe en los comentarios. ¿Crees que un cuerpo puede usarse como contenedor de algo más? Tu testimonio enciende otra vela en esta oscuridad. La mujer del zipper no estaba sola. Alguien había creado un sistema organizado para transportar muestras biológicas dentro de cadáveres vivos o recién muertos. Y lo más perturbador era la precisión. Nylon negro, suturas toscas, cicatrices repetidas. No era obra de un aficionado, era un proyecto estructurado. Cada pieza encajaba en un rompecabezas mayor que aún no alcanzaba a ver. Sentía que los muertos no solo guardaban secretos, eran el vehículo de esos secretos. Esa noche recibí un correo sin remitente, solo una palabra en el asunto: cierre. Adentro, una foto del mismo ángulo en que había abierto el zipper. En el vidrio del gabinete de instrumental se reflejaba una sombra humana detrás de mí. No había nadie más en la sala. El mensaje adjunto decía: no es tu caso, no abras el resto. La advertencia era clara, pero ya era demasiado tarde. Yo había abierto la puerta que ellos querían cerrada. Me quedé mirando los frascos bajo la luz tenue. Sentía que esos líquidos no eran simples muestras biológicas. Eran algo más, algo diseñado para activarse en las condiciones correctas. Y comprendí que alguien ya sabía que yo los tenía. El silencio de la morgue se volvió más pesado, como si las paredes respiraran. Una frase retumbaba en mi cabeza: la autopsia maldita recién comenzaba. Y lo que estaba dentro de esa mujer no debía haber sido descubierto jamás. A la mañana siguiente fui directo a la cámara de evidencias. La caja metálica donde había guardado los frascos estaba allí, pero faltaba uno, el número 3. En su lugar encontré una nota escrita a mano: serie L13 completa. Gracias por la colaboración involuntaria. Mis manos temblaban al sostenerla. Nadie del personal admitió haber tocado la caja. Y las cámaras, como siempre, estaban corruptas justo en esas horas. No era un robo común, era un mensaje directo para mí. Intenté rastrear el origen de la serie L13. En archivos ocultos encontré referencias académicas a un proyecto antiguo.
Almacenamiento humano discreto. Definición: uso del cuerpo humano como contenedor biológico estéril para transporte indetectable. Fechas diferentes, décadas de diferencia, pero el mismo patrón. La mujer del zipper era una pieza más de algo que nunca había terminado. Sentí que cada cadáver con una autopsia maldita era un eslabón de una cadena que todavía seguía activa en la sombra. Esa tarde recibí un sobre en mi casillero. Dentro había una tarjeta blanca con un número escrito, L14, y junto a él, dibujada a mano, la misma espiral negra que había visto en la pared del motel. Era la confirmación de que lo que había encontrado no era un caso aislado, era una serie. Y lo más perturbador, alguien sabía exactamente que yo había abierto la cápsula, que había visto lo que no debía. Ya estaba marcado. Decidí visitar el motel donde encontraron el cuerpo. El administrador juraba que la habitación había sido limpiada a fondo. Pero en el baño encontré algo que había escapado a la limpieza. Un trozo de hilo negro, idéntico al usado en la sutura interna. Lo guardé en una bolsa sellada. Era la prueba de que el procedimiento había ocurrido allí. Y si esa habitación fue usada una vez, seguramente no era la primera, ni sería la última. Esa noche, una llamada desconocida interrumpió mi insomnio. Una voz femenina, apenas un susurro, dijo: «No abras la L14, no sabes lo que lleva». La línea se cortó de inmediato. No sonaba como una advertencia para salvarme, sino como una orden. Un mandato desde alguien que formaba parte del mismo sistema. Si estás escuchando esto, suscríbete ahora. No es un gesto vacío. Es la única forma de mantener viva esta cadena de testimonios que otros intentan borrar. Decidí destruir los frascos que quedaban. Los llevé a un incinerador industrial y me aseguré de que el vidrio se derritiera. Creí haber puesto fin a todo. Pero al volver al instituto encontré una caja sobre mi mesa. Dentro, una foto a color de los mismos frascos intactos. Debajo, una nota mecanografiada. No se destruye lo que ya está en tránsito. Era claro, aquello ya había llegado a donde debía. Yo solo había sido un espectador temporal. Una noche, al revisar mis notas, escuché pasos en el pasillo de mi edificio. Abrí la puerta y no había nadie. Solo un sobre blanco en el suelo. Dentro, una lista de nombres. Todos mujeres jóvenes fallecidas por intoxicación aguda. En la última línea estaba escrito mi propio nombre. La fecha estaba en blanco. No era una amenaza, era un aviso. Mi turno ya estaba programado en esa cadena invisible de autopsias malditas. Comencé a revisar mis propios archivos médicos. Encontré una cirugía menor que me habían practicado hacía años. Nada grave. Pero, al observar la cicatriz, comprendí lo que nunca quise aceptar. La forma era idéntica a la sutura de nylon que vi en la mujer del zipper. Una línea irregular, pero deliberada. ¿Y si yo también llevaba algo dentro? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El horror no estaba solo en los cadáveres sobre la mesa. Podía estar en mí. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido metálico de un cierre, pienso en aquel zipper interno. En esos frascos que parecían crecer, en las cicatrices invisibles que muchos llevamos sin saberlo. Escribe en los comentarios, ¿y si alguna vez abriste los ojos en un hospital con una herida que no recordabas? Tal vez no era una cirugía común, tal vez eras parte de algo mayor. Tu testimonio puede revelar más de lo que imaginas. La serie L13 no fue el final, fue apenas un fragmento de un proyecto que sigue activo, trasladándose en silencio entre morgues, hospitales y moteles. La mujer cosida desde dentro no fue víctima al azar, fue contenedor, experimento, advertencia. Y aunque intenten borrar cada rastro, siempre dejan una señal, una espiral negra, un hilo de nylon, un frasco turbio, y yo sé que tarde o temprano alguien abrirá la L14
y descubrirá algo que ninguno de nosotros está preparado para ver. Relato 3. Los cuerpos sin huellas. En mis 30 años como médico forense he visto todo tipo de cadáveres, calcinados, descompuestos, mutilados, pero nada me heló más que aquel cuerpo sin huellas digitales. Varón, 38 años, encontrado en un callejón. Al intentar registrarlo, descubrí que sus yemas eran lisas como vidrio. Ninguna línea, ningún patrón. Era como si nunca hubiera tenido identidad. No era desgaste, no eran cicatrices. Era una piel nueva, intacta, imposible de clasificar. Esa fue la primera autopsia maldita de esta serie. En ese momento pensé en una enfermedad rara. Existen condiciones que pueden borrar huellas con el tiempo, pero este hombre no tenía signos de esas patologías. Tampoco era un trabajador manual con callos. Era piel suave, lisa, perfecta. Tomé muestras, intenté el método entintado y el lector óptico. Nada, ni una marca. Registramos el caso como indigente, sin identificación. Pero lo que no imaginaba era que años después, ese mismo cadáver, o uno idéntico, volvería a mi mesa. 5 años más tarde recibimos otro cuerpo con las mismas características. Edad estimada, entre 35 y 40 años. Encontrado en un estacionamiento subterráneo. Lo perturbador no fue solo la ausencia de huellas, sino una cicatriz curva bajo la clavícula izquierda. Revisé fotos antiguas y allí estaba. El cuerpo del 2009 tenía la misma marca. ¿Cómo podía un cadáver muerto 2 veces tener la misma cicatriz? No era una coincidencia, era un patrón, una señal marcada en la carne. Intenté comparar ADN con el primer caso, pero la muestra había desaparecido del laboratorio. El registro oficial decía destrucción por falla en almacenamiento. Mentira. Los archivos se pierden solo cuando alguien los borra a propósito. Cada detalle confirmaba que no estaba frente a indigentes anónimos. Estaba frente a piezas de un proyecto mayor. Un experimento repetido en cuerpos distintos, pero con la misma marca. Piel lisa y cicatriz bajo la clavícula. Autopsias malditas diseñadas para no dejar rastro. En 2017 llegó el tercer caso. Un incendio en un edificio abandonado dejó varios cuerpos calcinados. Todos irreconocibles, excepto uno, intacto, sin humo en pulmones y otra vez sin huellas digitales. La misma cicatriz en el mismo lugar. El acta decía muerte por inhalación de humo, pero era imposible. Era un cadáver que nunca respiró ese fuego. El informe fue firmado por un médico inexistente. Cuando busqué su nombre en el registro nacional, descubrí que había muerto en 2005. Guardé copias físicas de fotos y documentos en mi casa, lejos del sistema. Pero 2 semanas después, al regresar, encontré la puerta sin forzar y todo revuelto. Solo faltaba la carpeta con los casos. En su lugar había una hoja aparentemente en blanco. La pasé bajo luz ultravioleta y apareció un mensaje escrito con tinta invisible. No insistas, no es tu turno. Sentí un escalofrío. No era una amenaza, era una advertencia. Alguien me vigilaba muy de cerca. Decidí revisar casos de indigentes sin huellas en otras ciudades. Encontré al menos 6 coincidencias más entre 2002 y 2021. Todos hombres de 35 a 40 años, todos con la misma cicatriz en la clavícula. Era imposible que se tratara de azar. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿crees que alguien puede borrar su identidad por completo? Tu respuesta nos conecta en esta investigación que no debería existir. Cada testimonio tuyo es otra prueba contra el silencio. Un informe perturbador apareció en mi búsqueda. En 2012, un pasante reportó que las huellas de un cadáver comenzaron a desaparecer lentamente frente a sus ojos durante la necropsia. Primero las líneas se difuminaron, luego se alisaron hasta quedar lisas. Cuando intentó fotografiarlo, la cámara se apagó sola y borró todas las imágenes.
Ese pasante abandonó su trabajo días después. Nunca más se supo de él. Otra pieza más borrada de una cadena invisible de autopsias malditas. Lo más inquietante era que todos estos hombres habían sido vistos por última vez en hospitales privados, siempre con registros alterados, nombres mal escritos, direcciones inventadas. Ninguno tenía familiares reclamando el cuerpo. Era como si hubieran sido creados solo para desaparecer después. La cicatriz bajo la clavícula no era una herida, era una marca de serie, una prueba de fabricación repetida en carne humana, una firma en cada cadáver destinado a pasar por la morgue. Una mañana encontré un sobre en mi casillero. Dentro había una foto tomada desde arriba, una mesa de autopsia vacía con una mancha oscura en el centro. Al iluminarla descubrí que tenía forma de mano, una palma perfectamente lisa, sin huellas. Debajo, un mensaje mecanografiado. Uno de nosotros te está mirando. Desde entonces, cada vez que entro a la morgue siento la misma presión en el pecho. No sé si observo cadáveres o si ellos me observan a mí. Esa noche soñé con la mano lisa de la fotografía. No estaba inmóvil. Los dedos se movían lentamente, como si quisieran aferrarse a mi muñeca. Desperté sudando, convencido de haber sentido algo húmedo sobre mi piel. Al llegar al instituto, revisé la sala de autopsias. La mesa estaba limpia, pero en el borde, junto al drenaje, había una marca, la silueta de una palma sin huellas. Era imposible que el personal de limpieza dejara algo así. Revisé las grabaciones de seguridad. A las 3:19 de la madrugada, la cámara captó una sombra entrando en la sala. Era una figura humana, pero sin rasgos definidos. Caminó hasta la mesa, permaneció allí durante 40 segundos y luego se desvaneció. No salió por la puerta, simplemente dejó de estar. Llamé al encargado de sistemas, pero su reacción me heló. Ese video no debería existir. Me devolvió el pendrive con miedo en los ojos. Horas más tarde recibí una llamada de un número oculto. Una voz grave, pausada, dijo: no todos nacen con huellas. Algunos nunca las tuvieron. Nosotros decidimos cuándo aparecen y cuándo se borran. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. No sonaba como amenaza. Era una declaración de hechos. Como si estuviera describiendo una condición biológica desconocida, un secreto compartido solo entre quienes formaban parte de esas autopsias malditas. Busqué ayuda en un colega retirado, alguien que trabajó en casos clasificados en los años 90. Al contarle lo que había visto, guardó silencio por largos segundos. Finalmente susurró: si siguen apareciendo, significa que el programa nunca terminó. No quiso decir más. Colgó sin despedirse. Esa frase fue suficiente para hundirme en la certeza. Estos cuerpos no eran indigentes al azar. Eran experimentos humanos, series de identidades borradas que continuaban hasta hoy. Al llegar a casa esa noche, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro estaba mi propio acta de nacimiento. En rojo, una anotación: tu impresión 7 no coincide. Confundido, revisé mis huellas en el registro civil. Descubrí que la huella de mi dedo anular izquierdo no aparecía en ninguna base de datos. Me miré la mano. Allí estaba, perfectamente visible. ¿Cómo podía faltar en el registro oficial? Sentí que la línea entre ellos y yo empezaba a difuminarse. Días después llegó otro cuerpo. Varón, 40 años, encontrado en la calle. Sus manos eran lisas, pero lo que me paralizó fue su rostro. Era idéntico al hombre del 2009, el mismo que había muerto 2 veces. Llamé a mi asistente, pero antes de que pudiera reaccionar, el cadáver abrió los ojos por un segundo. No se movió más, pero esa fracción bastó para congelar la sangre en nuestras venas. Era la confirmación de lo impensable. El cuerpo desapareció horas después. El registro
Marcaba traslado para investigación externa, pero nadie en el turno sabía de qué hablaba. Revisé mi casillero y encontré otro sobre. Dentro, una foto mía mirando fijamente al hombre sin huellas. El ángulo era imposible, como si la cámara flotara sobre la mesa. Detrás había un mensaje escrito a mano. No lo busques. Él vendrá a ti. No era una advertencia, era una promesa. Esa noche un golpe seco en mi ventana me despertó. Vivo en un 8º piso. Abrí las cortinas y no había nadie. Pero en el vidrio quedó marcada una palma lisa, brillante como si estuviera húmeda. Cerré las persianas, temblando. Suscríbete si aún no lo hiciste. Este canal es un refugio contra lo que no se dice. Aquí guardamos las pruebas que otros quieren borrar. Tu suscripción es un acto de resistencia contra este silencio impuesto. Desde entonces, cada vez que veo un desconocido en la calle, me pregunto si es uno de ellos. No dejan huellas, no dejan rastros, pero se mueven con propósito. Reconocen mi rostro, me siguen con la mirada. Siento que ya crucé una línea invisible. Tal vez el siguiente en la serie no sea un cuerpo anónimo en la morgue, tal vez sea yo. Esa idea se quedó pegada como un veneno que no puedo expulsar. Hoy ya no sé qué son exactamente. Humanos modificados, experimentos fallidos o algo más antiguo que se esconde tras cada hospital privado. Solo sé que no quieren ser encontrados. Y cuando un cuerpo sin huellas aparece en tu mesa, ya es demasiado tarde. Porque ellos siempre encuentran el camino de regreso. Si algún día reconoces una cicatriz bajo la clavícula, recuerda mis palabras. No es una herida, es la marca de serie de una autopsia maldita. Relato 4. La morgue de las piezas que faltan. En 2019 trabajaba como médico forense en una ciudad donde la morgue compartía edificio con la Facultad de Medicina. No era raro que enviáramos cuerpos sin reclamar para prácticas académicas. Pero un día, 3 después de una entrega rutinaria, recibimos un cadáver de regreso. Era el mismo hombre, unos 55 años, listado como indigente. Al retirar la sábana, noté algo que no debía estar allí. Le faltaba la mano derecha. La amputación era reciente, limpia, quirúrgica. El expediente señalaba hipotermia como causa de muerte. Nada sobre amputaciones. Revisé la cadena de custodia. El cuerpo salió completo y sellado. Regresó incompleto. Llamé al coordinador de la facultad. Su respuesta fue seca. Se utilizó para un ejercicio de disección, material académico. Pero cuando pedí el acta de autorización, me enviaron una copia con una firma digital falsificada. Peor aún, llevaba mi propio nombre como autorizante. Nunca había firmado ese documento. Estaban usando mi identidad. Decidí investigar. Revisando 6 meses de registros, encontré 5 casos similares. Cuerpos que salieron enteros y volvieron alterados. Uno sin ojos, otro sin mandíbula, 2 con órganos faltantes y uno que nunca regresó. En todos los informes aparecía la misma justificación, uso académico autorizado. Pero al comparar con el inventario de la facultad, descubrí que ninguna de esas piezas estaba registrada. Era como si se hubieran desvanecido. Las piezas faltaban y nadie podía explicar dónde estaban. El caso más perturbador llegó semanas después. Un hombre joven, delgado, enviado para identificación por rasgos faciales. Al examinarlo, noté una incisión oculta en la base del cráneo, perfectamente cerrada. Abrí con cuidado. El interior estaba hueco. No había cerebro, ni meninges, solo una malla sintética. El acta de defunción decía accidente de tráfico. Mentira. Esa modificación no era producto de un choque, era una extracción quirúrgica, una autopsia maldita destinada a borrar la evidencia. Guardé fotografías y notas en un disco duro externo, fuera de la red. Sabía que si quedaban en el sistema desaparecerían, y no me equivoqué. Una semana después, encontré un sobre en mi casillero. Dentro,
una foto tomada en un laboratorio, bandejas metálicas alineadas con piezas humanas. Entre ellas, una mano derecha con un tatuaje en espiral en el dorso. Detrás, un mensaje impreso. Cada pieza tiene dueño. No busques el resto. Era una advertencia, clara y personal. Intrigado, fui a la facultad en busca del coordinador. No estaba. Los pasillos estaban vacíos. Siguiendo un ruido metálico llegué a una puerta con acceso restringido. Forcé la cerradura. Dentro había un cuarto de refrigeración improvisado. Cajas plásticas sin etiqueta, apiladas en estantes. Abrí una. Casi la dejé caer. Dentro había varias mandíbulas humanas, cada una con un código grabado en el hueso. No eran marcas de accidente, eran grabados quirúrgicos. Eran parte de un inventario macabro. Intenté fotografiarlo con mi móvil, pero la batería cayó de golpe a 0%. El teléfono se apagó en mis manos. Al llegar a casa encendió normalmente, pero las fotos habían desaparecido. En su lugar, un archivo nuevo que no recordaba haber creado. Inventario parcial confidencial. Dentro, una lista con piezas, manos, cráneos, ojos, corazones, cada una con un código alfanumérico y fecha. El último ítem era inquietante. Cráneo, serie 9, en tránsito. No había duda, seguían activos. A la mañana siguiente recibí un nuevo cuerpo. El saco estaba sellado. Al abrirlo, encontré un contenedor metálico con etiqueta, serie NU, entregar a la facultad. No había remitente. Llamé a la policía. Un oficial vino y tras revisar, dijo algo que me dejó helado. Ese paquete ya fue retirado, pero yo aún lo tenía en mis manos. Escribe en los comentarios, ¿crees que las piezas humanas pueden ser traficadas como si fueran mercancía? Tu voz rompe el silencio. Decidí abrir el contenedor. Dentro había un cráneo perfectamente limpio, sin signos de corte. Al examinarlo encontré un compartimento oculto en su interior, recubierto por material sintético. Dentro, envuelto en tela, hallé un microchip con la espiral grabada. En ese instante escuché pasos apresurados en el pasillo. Guardé el chip justo antes de que dos hombres con batas blancas entraran. No dijeron palabra. Uno me entregó un sobre con mi nombre. Dentro, una frase. Las piezas no se pierden. Esa noche, llevé el contenedor a casa. Lo escondí en un compartimento bajo el suelo. No encendí luces. A medianoche, escuché 3 golpes en la puerta. No eran llamados comunes. Eran lentos, cada uno más fuerte que el anterior. Abrí y el pasillo estaba vacío. Solo había un sobre blanco. Dentro, una foto de mi mesa de autopsia con el contenedor abierto. En la foto, junto al cráneo, aparecía una mano con la espiral tatuada. No estaba solo. Al día siguiente llegué al instituto temprano. El contenedor metálico que había escondido había desaparecido. No había señales de entrada forzada. Mis llaves seguían en el bolsillo. Corrí a la sala de seguridad. Allí vi algo imposible. Las grabaciones mostraban mi propia figura entrando al laboratorio a las 4:12 de la madrugada, cargando el contenedor. No era yo. Esa noche estuve en casa, encerrado. Pero en el video mi rostro, mis gestos, eran idénticos. La idea me golpeó como un martillo. Alguien o algo podía replicarme con precisión absoluta. Mientras intentaba asimilarlo, encontré otro sobre en mi casillero. Dentro, una tarjeta con una sola frase mecanografiada. Las piezas vuelven a su lugar. Comprendí que ese contenedor ya no me pertenecía. Era parte de una cadena que se mueve sola, con o sin nosotros. Una cadena de autopsias malditas que no podía romperse con simples cerraduras o registros oficiales. Días después, empecé a recibir correos electrónicos anónimos. Frases cortas en mayúsculas. No rompas la cadena. Cada pieza tiene historia. Serie 9 completada. Los remitentes siempre cambiaban, pero las direcciones IP terminaban en hospitales y universidades. Era como si la red entera estuviera implicada.
No era un caso aislado en mi morgue, era un sistema funcionando en múltiples ciudades, con médicos forenses, estudiantes y cadáveres participando en silencio. Y yo me había convertido en un testigo incómodo. Una noche recibí una llamada. Una voz femenina distorsionada dijo: «La serie 10 ya comenzó». Colgó de inmediato. Revisé el inventario de la morgue y allí estaba. Un ingreso reciente, cuerpo masculino, sin identificación, con incisión reciente en la base del cráneo. El expediente decía pendiente de estudio anatómico, pero no había orden oficial. Sabía que si no lo vigilaba, ese cuerpo desaparecería como los demás. Decidí quedarme toda la noche junto a él, solo. Encendí una lámpara de esquina, dejando la sala en penumbra. A las 3:27 escuché la puerta lateral abrirse con un chirrido. Una figura con bata blanca entró. No me miró, caminó directo hasta la mesa. Sus movimientos eran idénticos a los míos. Abrió la bolsa, extrajo el cráneo y lo colocó en un contenedor. Encendí la luz principal. La figura ya no estaba. El cuerpo estaba vacío. El aire frío me envolvió como si la morgue respirara. En el suelo, junto al drenaje, encontré una tarjeta plástica con el número 10 grabado y la espiral negra debajo. La guardé sabiendo que eso me convertía en el próximo blanco. Si estás aquí conmigo, suscríbete ahora. Este canal es un refugio contra lo que nunca verás en noticias. Tu suscripción es la prueba de que esta oscuridad compartida sigue teniendo testigos vivos. No camines solo entre estas piezas malditas. Al volver a casa esa noche, encontré mi escritorio cubierto de sobres blancos. Dentro de cada uno había fotos de piezas humanas. Manos, cráneos, mandíbulas. Todas con la espiral marcada. La última foto me heló la sangre. No era una pieza. Era un cuerpo entero, el mío. Estaba tendido en una mesa de autopsia con una etiqueta en el pie que decía Serie 11. No era una amenaza, era un registro de algo que ya estaba escrito. El ángulo de la foto era idéntico al de mi propio laboratorio. Cada sombra, cada lámpara reconocibles. ¿Quién la tomó? ¿Cuándo? Esa imagen era como mirar mi destino anticipado. Sentí que ya no tenía control. La cadena no solo se apropiaba de los muertos, también marcaba a los vivos. Yo ya era parte de su inventario. No importaba lo que hiciera. Solo era cuestión de tiempo antes de que mi pieza también volviera a su lugar. Desde entonces vivo con la certeza de que falta algo en mí. A veces, al pasar frente a un espejo, siento que el reflejo no es exactamente el mismo. Como si ya hubieran tomado una parte de mí sin darme cuenta. Quizá una memoria, quizá una pieza invisible. Lo peor es aceptar que no sabré cuándo se completará la serie. Porque el final no ocurre en la mesa de autopsia. Ocurre mucho antes, en el silencio. Ahora entiendo la frase que dejaron en mi mesa. Las piezas no se pierden, solo cambian de lugar. No sé cuántas series existen ni cuántos cuerpos han sido parte de esta cadena invisible. Lo único que sé es que cada morgue, cada facultad de medicina puede ser un punto de tránsito. Y la próxima vez que veas un cuerpo incompleto, no pienses que algo se perdió. Piensa que esa pieza ya está en otro lugar, esperando su nuevo dueño. Relato 5. La sala prohibida del hospital abandonado. Cuando cerraron aquel hospital, todos pensaron que fue por falta de fondos. Pero los médicos forenses sabíamos otra verdad. Demasiados cuerpos regresaban con historias borradas. Una noche entré con autorización judicial para revisar los archivos olvidados. El polvo cubría cada pasillo, pero en el tercer piso descubrí una puerta con doble candado y una placa oxidada. Sala prohibida. La llave no estaba en ningún inventario. Esa habitación llevaba años cerrada y sin embargo, alguien la seguía usando. Forcé la cerradura y el olor metálico me golpeó. No era moho ni humedad, era sangre seca. Dentro, varias camillas oxidadas estaban alineadas.
Sobre una de ellas, un cadáver envuelto en sábanas amarillentas. No debía haber cuerpos allí. El hospital estaba abandonado. Al retirar la tela, descubrí que no era un cadáver común. Su piel estaba marcada con líneas quirúrgicas recientes, como si alguien hubiera practicado autopsias clandestinas. Era un laboratorio oculto, una morgue paralela en medio del hospital. El cuerpo tenía los ojos abiertos, secos, mirando al techo. En el pecho, una incisión cosida con nylon negro. Abrí con cuidado. Dentro, en lugar de órganos, encontré frascos metálicos alineados como si fueran parte de un inventario. Cada uno llevaba grabada una serie numérica. Reconocí un código repetido en varios casos anteriores. Serie NU. Sentí un escalofrío. Esta sala prohibida no guardaba cadáveres olvidados. Guardaba piezas vivas de una cadena mayor que se repetía en todas las morgues. En un rincón encontré un archivador metálico. Dentro había expedientes clínicos, nombres de pacientes que habían muerto oficialmente en distintos hospitales de la ciudad, pero sus cuerpos nunca llegaron a los registros de crematorio. Cada ficha llevaba un sello rojo, traslado confidencial. Era la confirmación de lo que siempre sospechamos. Existía una red secreta de autopsias malditas, donde cadáveres eran manipulados, vaciados y redistribuidos. El hospital abandonado no era ruina, era un nodo activo de esa red invisible. Mientras revisaba los documentos, escuché un ruido seco detrás de mí. Me giré y la camilla donde yacía el cuerpo estaba vacía. El cadáver había desaparecido en segundos. El aire se volvió pesado, cargado de silencio. Solo quedaba la sábana en el suelo. Revisé el pasillo, pero no había salida posible. Era como si el cuerpo se hubiera desvanecido. Esa sala prohibida no solo escondía experimentos, también ocultaba presencias que no querían ser vistas. Volví a mi linterna hacia la pared. Allí estaba, una espiral negra pintada con marcador grueso, el mismo símbolo que había aparecido en moteles, morgues y fotografías anteriores. Ahora comprendía que no era un simple dibujo, era la firma de la cadena. Cada cadáver marcado con esa espiral formaba parte de un inventario oscuro que se movía entre hospitales abandonados y médicos forenses silenciados. Comenta, ¿has visto alguna vez un símbolo extraño en un hospital olvidado? Entre los expedientes encontré una lista mecanografiada. Fechas, nombres, números de serie. La última línea llevaba mi nombre. No era la primera vez que lo veía en estos registros, pero esta vez la fecha estaba marcada. 2 semanas después, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Ya no era un observador. Era parte de la agenda. La autopsia maldita que venía no sería de un cadáver anónimo. Sería la mía. Y la sala prohibida ya tenía un lugar reservado. Un golpe metálico resonó en la puerta. Corrí hacia la salida, pero estaba cerrada por dentro. No recordaba haberla trancado. Golpes repetidos empezaron a escucharse en las camillas vacías. Una a una vibraban, como si algo se moviera dentro. La linterna parpadeó, y entonces lo vi. Debajo de una camilla, una mano emergía lentamente, arrastrándose hacia mí. Una palma lisa sin huellas, con la espiral tatuada en el dorso, el símbolo vivo de lo que había estado investigando. Retrocedí hasta la pared, conteniendo el aire. La mano desapareció bajo la camilla, pero el sonido continuaba. Un roce, como de uñas contra metal. Decidí encender la grabadora que siempre llevaba conmigo. Tenía que documentarlo. Pero cuando revisé el archivo minutos después, solo había estática. Ningún sonido quedó registrado. La sala prohibida no solo borraba cuerpos, borraba la evidencia misma de lo que ocurría entre sus paredes. Era un agujero negro en la historia de la morgue. Finalmente, logré salir. El pasillo estaba vacío. Cerré la puerta tras de mí, pero al mirar hacia abajo, noté algo aterrador.
En mi bata había quedado marcada la misma espiral negra, como si alguien la hubiera dibujado con sangre. No recordaba haberla tocado, no recordaba haber sentido nada. La sala prohibida me había dejado una señal, y comprendí que ese hospital no estaba muerto. Seguía respirando, esperando al próximo médico forense que tuviera la osadía de abrir su puerta. Esa noche no pude dormir. Sentía que la espiral marcada en mi bata seguía impregnada en la tela, aunque la hubiera quemado. Decidí regresar al hospital al amanecer, esta vez acompañado por un colega. Al llegar, la puerta principal estaba forzada, como si alguien hubiese entrado antes que nosotros. Al subir al tercer piso, la sala prohibida ya no estaba cerrada. La hoja metálica estaba arrancada de cuajo. El aire que salía de allí era frío, húmedo y vivo. Dentro ya no había camillas ni archivos. El lugar estaba vacío. Pero en el centro de la sala, pintada en el suelo, había una espiral negra gigantesca. Sobre ella, un único frasco metálico con etiqueta: Serie NU, entrega pendiente. Mi colega quiso tomarlo, pero lo detuve. Ya había visto demasiadas piezas en tránsito desaparecer. Esa sala prohibida no estaba abandonada. Era un punto de entrega, un puerto donde cadáveres y piezas humanas cambiaban de dueño en silencio. Mientras discutíamos qué hacer, la luz se apagó de golpe. El eco metálico de pasos resonó en el pasillo. Nos escondimos detrás de un archivador vacío. Desde la rendija vimos dos figuras con batas blancas entrar. No hablaban. Tomaron el frasco, lo guardaron en un contenedor y salieron sin mirar alrededor. El aire volvió a calmarse. Pero lo perturbador fue que sus movimientos eran idénticos a los míos. Como si hubieran copiado mis gestos, mis manías, hasta mi forma de respirar. Cuando salimos de nuestro escondite, encontramos un sobre la espiral. Dentro, una fotografía reciente. Yo, entrando al hospital esa misma mañana. El ángulo era imposible, como si alguien hubiera estado observándonos desde dentro de la pared. Detrás de la foto, un mensaje mecanografiado. La serie 12 ya comenzó. Esa frase no era una amenaza, era una sentencia. La cadena de autopsias malditas no se detenía. Y ahora yo estaba oficialmente incluido en la siguiente serie. Intenté huir del lugar, pero al pasar por la planta baja escuché un gemido. Era débil, casi humano. Seguía un rastro de manchas hasta una sala cerrada. Dentro había 3 bolsas negras, una se movía. Abrí con bisturí y un hombre salió jadeando, con la piel fría pero aún vivo. Murmuraba entre espasmos: no terminado, no terminado. Mi colega quiso llamar a emergencias. Yo lo detuve. Sabía que si ese cuerpo entraba en el sistema oficial, desaparecería al instante. El hombre murió minutos después en mis brazos. Sus últimas palabras fueron un susurro: mira la cicatriz. Al abrir su camisa vi la misma marca curva bajo la clavícula. Era otro de los cuerpos sin huellas, parte de la misma serie repetida durante décadas. Si estás escuchando esto, suscríbete ahora. No es solo un canal de terror, es un espacio donde guardamos lo que nadie más quiere contar. Tu suscripción mantiene viva esta verdad prohibida. Logramos salir del hospital, pero no hablamos en todo el camino. Al llegar al instituto, encontré un nuevo sobre en mi casillero. Dentro había un documento clínico con mi nombre. En la sección de observaciones, una anotación en rojo: traslado confidencial, serie 12. Sentí que mis días estaban contados. No era paranoia. Era la confirmación escrita de que ya no era observador. Era parte de la lista, esperando el turno para ser una pieza más. Esa noche, los pasos en el pasillo de mi edificio me despertaron otra vez. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo una caja pequeña envuelta en cinta. Dentro, un frasco metálico igual a los que había encontrado en la sala prohibida. La etiqueta llevaba mi nombre, con la fecha del día siguiente.
Cerré los ojos, conteniendo el aliento. La cadena no solo se adelantaba a mis movimientos, también me entregaba mi destino como si fuera inevitable. Destruí el frasco en un intento desesperado. Lo lancé contra el incinerador industrial hasta ver el metal derretirse. Creí haber ganado un instante de paz, pero al volver a casa, mi escritorio estaba cubierto de fotografías. En cada una aparecía el frasco intacto, en distintos ángulos. No era una ilusión. Era la prueba de que nada se destruye en esta cadena. Todo regresa. Todo encuentra su lugar en esta morgue infinita que se extiende más allá de los crematorios. Hoy, cada vez que paso frente a un hospital abandonado, siento la misma presión en el pecho. Sé que las salas prohibidas no se cierran, solo esperan al próximo forense curioso. Y cuando escucho un golpe en la puerta de madrugada, no pienso que es el viento. Pienso que han venido a reclamar la pieza que falta, porque en esta cadena nadie escapa. Y cuando tu nombre aparece en la lista, la autopsia maldita ya comenzó para ti. 5 autopsias malditas, 5 cuerpos que nunca debieron volver a hablar. Y sin embargo, dejaron mensajes en sangre, cicatrices repetidas y piezas que regresan solas. Lo inquietante no es lo que vimos en la morgue. Es lo que aún respira en silencio, esperando que alguien abra otra bolsa negra, otro ataúd sellado, otra sala prohibida. Porque estas historias no terminan, solo cambian de lugar, como las piezas humanas que siempre regresan a su serie. Tal vez pienses que son simples relatos, pero la próxima vez que visites un hospital, un crematorio o una morgue, recuerda estas palabras. Pregúntate si ese cadáver realmente está muerto. Pregúntate si esa cicatriz es natural o parte de un inventario oculto. Porque algunos cuerpos nunca se apagan del todo. Algunos esperan, algunos ya llevan dentro el mensaje que aún no has leído. Ahora quiero saberlo. ¿En qué ciudad y país estás escuchando esto en la oscuridad? Y si alguna vez viviste algo que nadie creyó, atrévete a contarlo en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea el próximo en convertirse en advertencia. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Aquí contamos lo que otros entierran. Aquí recordamos que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción. Nunca olvides que quizás, en este mismo momento, una puerta prohibida sigue abierta, esperando a que alguien entre.